Buenas titeros, y hoy básicamente hay noticias malas, porque básicamente parece que va a acabar el anonimato en internet, ¿vale? Por una serie de políticos. Y aquí pasamos a la noticia. Dice Eromancer, tenemos poco más de 24 horas para salvar internet. La votación se está apresurando al pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el día 29 lunes. Enterradas dentro de la ley de niños. Hay disposiciones que obligarán a los servicios en línea a verificar la edad de todos los usuarios que requieran políticas de moderación dirigidas por el gobierno para el discurso en línea e incluso crean nuevas reglas sobre comunicaciones privadas y encriptadas. El proyecto de ley cuenta con apoyo bipartidista y grandes donantes corporativos, todos los cuales tienen un interés personal en erosionar tu privacidad y libertad de expresión. Proyectos de ley similares ya han sido aprobados en otros países y estados individuales y han llevado a mandatos de escaneo e identificación, moderación defectuosa con IA y la eliminación de mensajería encriptada, etc. Si se aprueba, algunas de estas plataformas requerirán escaneos de identificación de todos los usuarios. Algunos podrán intentar implementar tecnologías de estimación defectuosa que se activará aleatoriamente y acusará que tus cuentas sean eliminadas permanentemente o bloqueadas hasta que sean implementado a otras regiones y han llevado a muchas pérdidas de cuentas y brechas de datos. Bueno, esto dice la noticia esta, ¿vale? De que básicamente en Estados Unidos están discutiendo esto, básicamente, pero ahora vemos que está pasando también en Europa. Y bueno, la noticia en Europa básicamente es esta. Lunes decisivo para la vida privada en Europa. Este lunes 29 de junio, en la EU, ¿vale? En la Unión Europea, celebran la última ronda de negociaciones sobre el chat control. El escaneo obligatorio de mensajes cifrados ha sido retirado. Pero las nuevas medidas de verificación de edad, obligaciones de reducción de riesgos, siguen preocupados a los defensores de la libertad, que denuncian una posible vigilancia masiva sin mandato judicial y el fin del anonimato en línea. Ya ha advertido que abandonará, Signal ha advertido que abandonará la Unión Europea antes de limitar este cifrado. Si se alcanzan un acuerdo político este lunes, el texto podría adaptarse ya en julio, como le resumió Edward no sé cuántos. Una medida de vigilancia masiva aterradora. Pues aquí tenemos que básicamente también quieren implementar el escaneo facial y así no tener privacidad y que estés básicamente expuesto a todos los hackers que hay por allí, ¿vale? Y bueno, esto es ahora mismo Europa, un hervidero de colapso de excrementos. Y bueno, esto es lo que podía ser básicamente que ha pasado en UK hace ya por lo menos el 24 de septiembre de 2025, el año pasado. Y esto básicamente es lo que se va a poder hacer en lo que quieren hacer esta gente, básicamente controlarte, ¿vale? Estas imágenes, pues son de una policía, ¿vale? De dos policías de allí, de Reino Unido, que fueron a la casa porque básicamente le habían alertado de que una persona le había puesto delitos de odio, como ellos dicen, y demás historias, racistas y demás historias que básicamente luego fueron falsos. Pero que vayan ya a tu casa por una tontería, ¿vale? Que hayas puesto en redes sociales por esto y que te quieran llevar preso, ya es lo que viene siendo George Orwell, no, lo siguiente, ¿sabes? Luego aquí el caso es que Discord también, porque fue en enero que querían poner esto, ¿vale? Pero al final, con toda la gente echándole encima y demás, pues dijeron que lo iban a poner pues ahora, por estas fechas y demás. Otra vez, ¿vale? Y dice así.
Discord ha comenzado a implementar Encode para la verificación de edad. El sistema requiere que los usuarios envíen un documento de identidad emitido por el gobierno y una selfie para confirmar su edad. Según Discord, Encode procesa los datos biométricos localmente en el dispositivo del usuario utilizando IA en el dispositivo y no almacena de forma permanente esos datos biométricos en sus servidores. Aún así, el proceso requiere que los usuarios compartan información personal y sensible con una empresa de terceros. Esto ahora lo vemos con profundidad. Dice The Humor, a pesar de haber sufrido una filtración de datos de 7 millones de identificaciones gubernamentales, probablemente muchas más, Discord sigue asociándose con proveedores turbios de verificación de identidad de terceros. Discord quiere cosechar tus datos biométricos. Vamos, te quieren expuesto enteramente para que vengan a tu casa, te hagan de todo y demás, todo lo malo. Y que si de dos, que si historias raras, básicamente. Esto es lo que quieren ahora mismo la Unión Europea con todas esas personas de izquierdas y Estados Unidos parece que también. Y bueno, chicos, aquí tenéis básicamente la alternativa, ¿vale? Que la alternativa al Discord es Fluxer, Nerimity y Stroad o Stoad. Esto dice a Jackamods. Si seguís por allí con amigos y demás, pues avisar y os vais ya creando básicamente vuestro grupo allí y demás y para afuera Discord. Que se vayan a freír espárragos, como dice la gente. Y ahora bien, aquí sale Monblot que dice: ¿por qué no esta gran noticia en X en este momento? Solo vi su vídeo en YouTube por accidente, como si alguien quisiera suprimir la información. Vale, por este vídeo que estoy también haciendo yo, también tendrá pocas visualizaciones. Porque si le ha pasado a Chibi, que ya es que tiene más números que yo, y le están haciendo a Duban, a mí ya me lo harán también otra vez. Igualmente, aquí tenéis el vídeo, que se quede ahí y ya está. Bien, titeros, pues básicamente esta es la noticia amarga de la semana y nada, aquí estaremos hasta que me pidan la verificación, que si tengo que entregar foto, que si más historias. Así que nada, deja tu like, suscríbete y nada, comenta qué te parecen estas medidas y nada, nos vemos, titeros.